Phoenix. Capítulo 117. El segundo mes de Tori en Sentinel transcurrió con un ritmo tan exigente como el primero, aunque para entonces ya se había adaptado lo suficiente como para moverse dentro de la academia con una seguridad mucho más firme. El examen final para conseguir su licencia profesional estaba cada vez más cerca, y ahora solo le quedaba un mes para llegar a esa última prueba. Hasta el momento, su desempeño había sido impecable. Mantenía más del 90% del promedio en prácticamente todos sus exámenes, algo que incluso dentro de un lugar tan competitivo como Sentinel no pasaba desapercibido. Johnson la había felicitado por su esfuerzo con esa seriedad sobria que lo caracterizaba, aunque también le dejó claro que todavía no debía relajarse, no mientras le siguieran quedando pruebas, simulaciones, evaluaciones por superar. Tori lo entendía perfectamente. Si algo había aprendido en esa academia, era que allí nadie podía permitirse bajar la guardia. Aún así, lo más destacable de ese segundo mes no fueron sus calificaciones ni el ritmo cada vez más cercano del examen final, sino su reciente amistad con Malik. Había algo refrescante en su presencia, algo que rompía la monotonía gris y tensa de su nueva rutina, y eso hizo mucho más amena su estadía en Sentinel. Algunos días caminaban juntos de regreso hacia la residencia Omega después de clases. Otras veces coincidían en el almuerzo y terminaban comiendo en la misma mesa, hablando de cualquier cosa que se les ocurriera. Para Tori, resultaba extrañamente agradable tener a alguien con quien hablar sin sentir que debía medir cada palabra o mantenerse a la defensiva. A veces le contaba cosas que le gustaban, pequeños intereses que rara vez compartía con nadie. Otras veces terminaba hablando de algunas historias de Japón, de sus días en la UA, de anécdotas sueltas que se le escapaban casi sin darse cuenta. Malik escuchaba con una sonrisa tranquila, interesado de verdad, y de vez en cuando hacía preguntas sobre lo que ella contaba, más por querer entenderla mejor que por simple curiosidad. También había notado algo importante en él. Malik evitaba mencionar la guerra reciente. Nunca sacaba el tema, nunca empujaba la conversación hacia ese lugar, nunca intentaba hacerla hablar de algo que claramente seguía doliendo. Tori se dio cuenta de eso bastante rápido y, aunque jamás lo dijo en voz alta, en su mente se lo agradeció muchas veces. Era una consideración silenciosa, pero valiosa. Por su parte, Malik también le hablaba de las cosas que le gustaban. Fue así como Tori descubrió, con cierta sorpresa, que el chico sabía tocar el piano. Esa información quedó guardada en su mente como algo importante, casi valioso, porque de inmediato le hizo pensar en una idea para un futuro cercano. Además de eso, fue descubriendo otros gustos suyos. Le gustaba pasear por Nueva York, ver deportes como básquetbol, fútbol o UFC, y tenía una manera muy relajada de hablar de esas cosas, como si en ellas encontrara una paz diferente a la de la academia. Malik tenía 18 años, un año más que ella, y aunque esas eran algunas de las pocas cosas que había logrado averiguar con claridad sobre él, bastaban para dibujar una imagen bastante honesta de su compañero. En ocasiones mencionaba a su familia, pero lo hacía muy por encima, sin profundizar demasiado. Tori no tardó en suponer que se trataba de un tema sensible, así que nunca lo presionó. Sin embargo, una parte de ella pensaba que, si alguna vez podía ayudarlo con algo, lo haría. Después de todo, alguien también había hecho eso por ella alguna vez. Aquella tarde de viernes, el clima alrededor de Sentinel se sentía más ligero. Las clases habían terminado y tanto Tori como Malik caminaban por uno de los senderos que conectaban el edificio principal con la residencia Omega. El final de la semana se notaba incluso en el ambiente. Había menos tensión en el aire, menos urgencia en los pasos de los estudiantes, y la idea de tener todo el fin de semana por delante le daba a todo una calma distinta. Algunos usarían esos días para descansar, otros para entrenar por su cuenta, y otros simplemente para intentar no pensar demasiado en la semana siguiente. Mientras caminaban uno al lado del otro, Malik la miró con una mezcla de incredulidad y diversión después de escuchar parte de una historia que Tori acababa de contarle. Malik, entonces me estás diciendo que Jason, el tipo más arrogante y ególatra que he visto en mi vida, te molestaba únicamente porque Staran Stripe era tu tía. Tori soltó una pequeña exhalación divertida, aunque sin perder el tono sereno. Tori. Bueno, esa es la versión corta. Cuando Star empezó a hacerse famosa, yo no pude ocultar mi emoción y terminé gritándolo en el patio de la primaria. Ahí Jason se me acercó y usó su don para evitar que usara el mío y poder darme una paliza. Por suerte los maestros llegaron rápido y no terminé con heridas graves. Pero ese fue el comienzo de su odio hacia mí.
Y todavía sigo preguntándome por qué tanto rencor. Han pasado años y parece que no lo supera. Malik negó despacio con la cabeza, claramente impresionado, aunque más por lo absurdo de la situación que por sorpresa real. Malik. Vaya, yo, si fuera tú, le pondría una orden de alejamiento. La carcajada de Tori salió con mucha más facilidad de la que ella misma esperaba. Tori. Jajaja. Oye, no la descarto. Malik. Jejeje, solo es una idea. El moreno bajó la vista hacia el reloj en su muñeca y luego volvió a mirarla, como si acabara de recordar algo. Malik. Oye, ¿tienes algo que hacer esta noche? Tori giró el rostro hacia él con una expresión entre intrigada y divertida. Tori. ¿Intrigada? ¿Me estás invitando a salir? Malik soltó una risa inmediata, levantando una mano en gesto de defensa. Malik. Jajaja, no me malinterpretes. En realidad iba a preguntarte si quieres salir con mis amigos. Solemos juntarnos en un pequeño restaurante con karaoke y música underground. Creo que te gustaría. Tori lo miró con una mezcla de sorpresa e interés genuino. La idea, por simple que fuera, le resultó mucho más tentadora de lo que habría pensado. Tori. Bueno. A decir verdad, desde que llegué a Nueva York no he salido ni una sola vez a la ciudad. Pero, ¿cómo haremos para salir? ¿Tienes un permiso? Malik la observó como si la pregunta le hubiera parecido demasiado inocente para alguien como ella. Luego levantó la mano y apoyó la palma en la coronilla de su cabeza con una naturalidad desarmante. Malik. ¿Un permiso? A ver, Rojita, nadie tiene un permiso para salir de Sentinel. Colocando una mano en la coronilla de su cabeza, saldremos a escondidas. Tori entornó un poco los ojos, aunque la chispa divertida en su mirada dejaba claro que no estaba molesta. Tori. Así que en verdad eres un tipo malo, Malik. Él respondió con un leve encogimiento de hombros, completamente despreocupado. Malik. ¿Qué puedo decir? Soy todo un villano. Entonces, ¿te apuntas? Esta vez Tori no necesitó pensarlo demasiado. La idea de salir por fin de aquella isla, de romper la rutina y respirar un poco fuera de Sentinel, era justo lo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Tori. Pues claro. Quiero salir de esta isla que parece Alcatraz. Malik. De acuerdo. Entonces nos veremos en el área común a las 9 de la noche. Tori. Claro. Malik. Bueno, debo preparar unas cosas antes de irnos. Y es un lugar tranquilo, así que vístete casual. Tori asintió con una media sonrisa. Tori. Está bien, capitán. Nos veremos más tarde. El dúo terminó separándose, y cada uno siguió su propio camino en dirección a sus respectivas habitaciones. Por parte de Tori, la emoción era evidente, aunque solo se manifestara en pequeños detalles. En el ritmo un poco más ligero de sus pasos, en la forma en que sostenía la correa de su mochila, en la sensación cálida que le recorría el pecho. Hacía tiempo que necesitaba salir de allí, aunque no se hubiera permitido admitirlo. Y hasta ese momento tampoco había tenido un motivo real para hacerlo. Ahora sí lo tenía. Por otra parte, Malik caminaba en dirección opuesta con la misma tranquilidad de siempre, las manos en los bolsillos y una sonrisa serena dibujada en el rostro, como si la simple idea de verla aceptar aquella invitación ya le hubiera mejorado la noche incluso antes de que empezara. La noche había caído por completo sobre Sentinel cuando Tori salió finalmente de la residencia Omega. Las luces del campus iluminaban los senderos con un brillo tenue, y la academia entera parecía más silenciosa que de costumbre, como si incluso ese lugar sofocante respirara un poco cuando las clases terminaban. La bicolor caminó hacia el área común con una mezcla extraña de expectativa y ligereza, algo poco habitual en ella desde que había llegado a Estados Unidos. Al doblar en uno de los pasillos exteriores, vio a Malik esperándola junto a otro chico. El moreno llevaba una postura completamente relajada, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, aunque al verla llegar alzó un poco la cabeza con una pequeña sonrisa divertida. Tori. Perdón por llegar tarde. Malik. Llegaste bien. Todavía no tuve que empezar mi vida de abandono. Tori. Qué dramático. El otro chico soltó una risa baja. Tori dirigió la mirada hacia él. Tenía rasgos marcados, piel morena clara, cabello oscuro y una expresión viva, casi traviesa, como si disfrutara demasiado de estar metido en algo indebido. Malik. Tori, él es Zayn Mercer. Amigo mío Zayn. Y taxista clandestino de la Academia Sentinel. Tori. Vaya, qué presentación tan confiable. Zayn. Gracias. Quiero que mis clientes sepan exactamente en qué se están metiendo. Malik dejó escapar una breve risa por la nariz y luego miró a Tori con tranquilidad. Malik. Él es quien nos va a sacar de aquí con su don. Tori. ¿Su don? Zayn.
Sí. Intercambio posiciones con mi hermano gemelo. Si tengo contacto con otras personas al momento de hacerlo, puedo llevármelas conmigo. Tori frunció un poco el ceño, analizando la explicación. Tori. O sea que tu hermano está en Nueva York, Zain. Exacto, en la isla principal Tori. Y cuando uses tu don, tú aparecerás allá con nosotros. Y él aparecerá aquí, Zain. Correcto. Por fin alguien que sí escucha cuando explico mi don. Malik. No te emociones. Solo es más lista que tú, Zain. Eso no era difícil. Tori cruzó los brazos, todavía observándolo con atención. Tori. Entonces tu hermano será quien quede atrapado en Sentinel. Zain. Atrapado es una palabra fuerte. Eun solo tendrá que esperar un poco hasta que hagamos el intercambio de regreso. Tori. Ah. Bien. Ahora el plan suena un poco menos absurdo, Malik. Un poco. Tori. Solo un poco. Malik sonrió con calma, claramente divertido por la situación, sin el menor rastro de tensión. Para él, aquello no parecía una operación riesgosa ni una locura improvisada, sino casi una salida habitual de viernes. Malik. Te prometí que te sacaría de esta isla por una noche. No iba a invitarte para luego decirte perdón, nos falta logística. Tori. Qué atento de tu parte. Malik. Soy un caballero. Tori. No exageres. Zain levantó ambas manos, cortando el intercambio con una media sonrisa. Zain. Bien, antes de que sigan coqueteando raro, sujeten mis manos. Tori giró la cabeza hacia él de inmediato. Tori. Eso no fue coqueteo. Malik. No, eso fue crueldad casual, Zain. Lo que ustedes digan. Vamos, que mi hermano no va a disfrutar esperando toda la noche en la ciudad. La bicolor suspiró suavemente, pero terminó tomando una de las manos de Zain. Malik tomó la otra sin problema, todavía con esa calma relajada de quien ya hizo esto antes. Tori. Si esto sale mal, te haré responsable. Zain. Si esto sale mal, probablemente no seas la Nika, Malik. Tranquila, rojita es raro, pero funciona. Tori. Qué alivio escuchar eso de alguien que claramente disfruta romper reglas. Malik. Solo las reglas aburridas. Zain cerró los ojos durante un segundo y concentró su don. El aire alrededor pareció tensarse apenas, como si el espacio se comprimiera por un instante. Entonces llegó esa sensación extraña, un tirón breve y molesto en el cuerpo, como si el mundo entero se moviese de golpe bajo sus pies. Y al siguiente segundo, Sentinel había desaparecido. Ahora estaban en Nueva York. La diferencia fue inmediata. El sonido lejano del tráfico, las luces urbanas, la energía viva de la ciudad, incluso a esa hora, todo golpe se hizo los sentidos de Tori con una intensidad agradable. Frente a ellos se extendía una calle lateral iluminada por faroles, con edificios, autos estacionados y el pulso nocturno de la ciudad mucho más allá. Tori parpadeó una vez, todavía acomodándose a la sensación del cambio. Tori. Bjaya. Malik soltó una pequeña risa, completamente relajado, mirándola de reojo. Malik. Sí, esa suele ser la reacción. Tori. Admito que estuvo mejor de lo que esperaba Malik. ¡Qué honor! Sobreviví a tus estándares, Tori. Por ahora. Zain se soltó de ambos y estiró un poco el cuello. Zain. Bien. Mi hermano acaba de quedar en Sentinel, probablemente cuestionando sus decisiones familiares una vez más. Tori. ¿Siempre hacen esto? Zain. Bastante seguido, Malik. Solo cuando vale la pena. Tori lo miró de lado ante esa frase, y Malik respondió con una sonrisa ligera, sin doble fondo, sin tensión, solo cómodo. Tori. Así que esta noche vale la pena, Malik. Claro, es viernes. Vamos a comer bien, escuchar música y por fin vas a ver algo de Nueva York que no sea una academia llena de ególatras. Tori. Cuando lo dices así, suena casi terapéutico. Malik lo es. Zain empezó a caminar primero, metiéndose las manos en los bolsillos. Zain. Vamos. El restaurante está a unas cuadras y no pienso escuchar quejas si por su culpa perdemos una buena mesa. Tori comenzó a avanzar con Malik a su lado, todavía observando la ciudad alrededor con una mezcla de curiosidad y alivio. El moreno caminaba con total naturalidad, como si aquella salida clandestina formara parte normal de su semana, y esa tranquilidad terminaba haciendo que todo se sintiera todavía más sencillo. Tori. Te ves demasiado cómodo haciendo esto, Malik. ¿Por qué lo estoy? Tori. ¿Qué clase de estudiante de élite sale así de la academia un viernes por la noche? Malik. Uno con prioridades sanas. Tori. Seguro. Malik. Oye, necesitas conocer el mundo real otra vez. Te hará bien. Tori no respondió enseguida. Solo lo miró un instante, luego desvió la vista hacia las luces de la ciudad y sonrió apenas. Tori. Sí, creo que sí.
La caminata hasta el restaurante terminó siendo mucho más agradable de lo que Tori habría imaginado. Nueva York de noche tenía una energía completamente distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en Sentinel. Las calles seguían vivas, iluminadas por carteles, faroles y vitrinas, con grupos de personas moviéndose de un lado a otro, autos pasando a lo lejos y música filtrándose desde distintos locales. Malik caminaba a su lado con total tranquilidad, las manos en los bolsillos y esa postura relajada que dejaba claro que para él aquello no tenía nada de extraordinario de vez en cuando le señalaba algún sitio, algún mural o una esquina conocida, comentando cosas al pasar con la naturalidad de alguien que realmente conocía la ciudad y disfrutaba recorrerla. No tardaron demasiado en llegar. El lugar se llamaba Off the Street, y desde afuera se podía sentir el ambiente vibrando detrás de las puertas. Cuando entraron, Tori alzó la mirada con evidente sorpresa. El sitio estaba lleno de jóvenes y tenía una energía contagiosa, marcada por música urbana, hip hop, rap y otros géneros similares que sonaban con fuerza, aunque sin volverse insoportables. Había mesas y un área donde servían comida, pero la atmósfera general se parecía más a la de un club que a la de un restaurante tradicional. Aún así, no era un lugar prohibido para menores porque no vendían alcohol, algo que Tori no tardó en notar cuando observó mejor el entorno. Lo que más le llamó la atención fue el pequeño escenario al fondo y una pista donde algunas personas bailaban con total soltura, como si estuvieran en su propio mundo. Malik la observó de reojo al notar cómo la bicolor recorría todo con la mirada. Malik. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Tori siguió mirando alrededor unos segundos más antes de responder. Tori. Nunca había estado en un lugar así. La sonrisa del moreno se ensanchó apenas, satisfecho con su reacción. Malik. Lo imaginé. Ven, caminemos. Quiero presentarte a mis amigos. Empezaron a avanzar entre las mesas, esquivando grupos de chicos y chicas que reían, comían, hablaban o se movían al ritmo de la música. A diferencia del ambiente de Sentinel, allí todo se sentía mucho más ligero, más real, más espontáneo. Y Tori lo notó enseguida. No había esa tensión constante de la academia y esa sensación de estar siendo evaluada por cada gesto. Al fondo, cerca de una mesa bien ubicada, estaban los amigos de Malik. Y apenas verlos, a Tori le quedó claro que no tenían nada que ver con Sentinel. La forma en que se movían, en que vestían, en que ocupaban el espacio entre ellos, era la de personas que se conocían desde hace mucho tiempo. Había una confianza vieja entre ellos, una cercanía que no necesitaba ser explicada. El primero era un chico heteromorfo con cabeza de jirafa, alto incluso sentado con una sudadera amplia y una expresión amigable. A su lado estaba una chica de cabello rosa corto, mirada vivaz y sonrisa fácil. La tercera era una joven de cabello negro largo y lacio, con varios piercings en una oreja y uno en uno de los lados de la nariz. Su postura era más contenida que la de los otros dos, y cuando vio acercarse a Malik junto a Tori, sus ojos se afilaron ligeramente apenas llegaron a la mesa. El heteromorfo fue el primero en hablar. Chico heteromorfo. Ya era hora. ¿Por qué tardaron tanto, chica de cabello rosa? Pensé que te habías echado para atrás. Malik soltó una risa baja. Malik. Nada de eso. Tardamos porque traje a alguien nuevo sin darle demasiadas vueltas. Tomó a Tori por los hombros y la acercó con naturalidad al grupo, presentándola con una tranquilidad cómoda, como si realmente quisiera que ella se sintiera parte del momento. Malik. Ella es Victoria Blaze. Pero díganle. Tori a bicolor sostuvo la mirada del grupo con calma y una pequeña sonrisa. Tori. Mucho gusto. El heteromorfo y la chica de cabello rosa reaccionaron enseguida, acercándose con una calidez bastante natural. Chico heteromorfo. Mucho gusto. Yo soy Omar, chica de cabello rosa. Y yo Lenny. Finalmente conozco a la famosa invitada especial. Tori arqueó apenas una ceja ante eso. Tori. ¿Famosa? Lenny. Tranquila. Solo porque Malik nunca trae gente nueva. Así que ya con eso te volviste un acontecimiento. Omar soltó una pequeña risa y asintió. Omar. Somos amigos suyos desde niños. Cuando hace algo distinto, se nota rápido. Tori dejó escapar una leve sonrisa por lo bajo. Eso explicaba bastante del ambiente entre ellos. La chica de cabello negro fue la última en ponerse de pie. Su mirada pasó por Tori con frialdad medida antes de hablar. Chica de cabello negro. Selene, no sonó grosera, pero sí fría. Luego, casi en el mismo movimiento, giró hacia Malik con una sonrisa mucho más suave y se acercó para saludarlo con un abrazo que se prolongó un poco más de lo necesario. Selene. Hola, Malik. El moreno sonrió con paciencia y, con total tranquilidad, se la quitó de encima sin brusquedad. Malik. Hola, Selene.
Tori notó el detalle al instante. Selene no parecía contenta de verla llegar con él. Pero, por suerte, ni Omar ni Lenny permitieron que el momento se volviera incómodo. Lenny. Bueno, si ya terminamos con las miradas dramáticas, siéntense Omar. Sí, antes de que Malik pierda la paciencia y se vaya sin nosotros. Todos tomaron asiento. Tori quedó entre Malik y Lenny, con Omar frente a ella, Helene del otro lado, algo más cerca de Malik de lo que parecía casual. Aún así, la atmósfera general seguía siendo bastante amena. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación empezara a fluir con naturalidad. Como mucho, le hicieron una o dos preguntas sobre Sentinel, más por contexto que por verdadero interés en la academia a Omar. Entonces, ¿de verdad Sentinel es tan pesado como suena? Tori apoyó un brazo en la mesa, tranquila. Tori. Sí. Mucho. Lenny. Eso explica varias cosas Malik. Como mi necesidad de escaparme los viernes. Tori. Y la mía de aceptar sin pensarlo demasiado. Lenny soltó una risa divertida. Lenny. Bien, perfecto. Ya con eso tenemos suficiente información traumática. Ahora pasemos a cosas más interesantes. Y, tal como ella dijo, la conversación dejó de girar alrededor de la academia. En lugar de interrogarla, empezaron a conocerla de a poco con preguntas mucho más casuales, sencillas y cómodas. Lenny. A ver, Tori. Pregunta importante. ¿Qué tipo de música escuchas? Tori pensó un segundo antes de responder. Tori. Un poco de todo, en realidad. Aunque me gusta bastante la música con guitarra. Y también algunas canciones más intensas para entrenar. Omar. Eso suena peligrosamente genérico. Tori. Lo sé. Era una respuesta segura. Malik. Confirmo. Esa fue una respuesta cobarde. Tori lo miró de reojo con una pequeña sonrisa. Tori. No todos tenemos una camiseta de básquet como parte de la personalidad. Omar soltó una carcajada abierta, mientras Lenny apoyaba una mano en la mesa, riéndose. Lenny. Ah, eso estuvo bien Malik. Qué poco apoyo recibo esta noche. Selene. Te lo buscaste. Fue la primera vez que Selene habló sin ese tono frío del inicio, aunque seguía midiendo a Tori con discreción. Omar. Bien, siguiente pregunta. ¿Comida favorita? Tori. Hamburguesas. Lenny. Ah, me caes mejor ahora. Malik. Vaya, pensé que era el sushi algún tipo de pescado. Tori. ¿En serio? ¿Porque vengo de Japón? Malik. No es porque eres un ave y eso comen las aves. Tori. Jaja, cállate Malik. Eres horrible con los chistes. Omar volvió a reírse y hasta Selene dejó escapar una pequeña exhalación por la nariz, más cercana a una risa breve que a otra cosa. Poco a poco, la noche empezó a sentirse más ligera. Hablaron de música, de lugares de la ciudad, de comidas raras que Omar había probado, de lo mucho que Lenny odiaba madrugar, de deportes que veía Malik y de lo absurdo que le parecía a Tori el entusiasmo casi religioso que algunos sentían por ciertos equipos. A ratos la conversación se desviaba hacia anécdotas de infancia entre ellos, y ahí Tori empezó a ver todavía más claro el vínculo que compartían. Lenny. Una vez Malik intentó convencerme de que podía saltar desde el techo de cobertizo sin caerse. Malik. Nunca dije que no me caería. Dije que aterrizaría con estilo. Omar. Terminó llorando detrás de unos arbustos. Malik. Eso es una exageración. Selene. No, lloraste. Tori giró la cabeza para mirar a Malik con una media sonrisa claramente divertida. Tori. Qué imagen tan valiosa me acaban de regalar Malik. Todos tenemos pasado. Tori. Sí, pero el tuyo ahora me cae mejor. Lenny se rió con ganas. Lenny. Me agrada. Tiene buen timing. Incluso Selene, aunque seguía más callada que los demás, comenzó a relajarse un poco al ver que la conversación no giraba todo el tiempo alrededor de Malik y que Tori no estaba intentando llamar la atención ni imponerse en el grupo. La observaba, sí, todavía con cierto análisis en la mirada, pero ya no con la misma tensión inicial. Cuando llegó la comida y siguieron charlando entre música, luces y el ruido agradable del lugar, Tori empezó a sentirse realmente cómoda. Nadie la estaba tratando como una rareza, ni como una celebridad, ni como un tema de conversación. Solo estaban conociéndola poco a poco, como a cualquier otra persona. Y eso, para ella, era extrañamente agradable. En un momento, mientras Lenny discutía con Omar sobre cuál era la mejor canción para bailar en una pista, Tori desvió la mirada hacia el escenario y luego hacia la gente moviéndose bajo las luces. Tori. Debo admitirlo, este lugar está muy bien. Malik, sentado a su lado con una postura completamente relajada, sonrió sin mirarla de inmediato. Malik. Te dije que te iba a gustar. Tori lo miró entonces, con una pequeña sonrisa real. Tori. Sí. Esta vez tenías razón. Malik.
Solo esta vez. Tori. No abuses de tu suerte. Omar dejó escapar un silbido exagerado. Omar. Ah, ya entendí. Así hablan ustedes. Lenny. Déjalos. Está divertido. Selene desvió la mirada hacia otro lado, tomando un sorbo de su bebida sin comentar nada, mientras Malik solo soltaba una risa tranquila. La noche en Off the Street avanzaba con una naturalidad casi adictiva. Entre la música, las conversaciones, la comida y el ambiente relajado, Tori había terminado por soltarse más de lo que esperaba. Incluso el ruido del lugar, que normalmente le habría resultado molesto, allí se sentía distinto. No era invasivo. Era parte de la energía del sitio. Las luces se deslizaban por las paredes y el techo, la pista seguía ocupada por grupos de jóvenes que bailaban sin preocupación alguna, y en la mesa de Malik las risas comenzaban a salir con más facilidad. Tori estaba escuchando una anécdota absurda de Lenny sobre una vez que Omar quedó atrapado en una máquina de peluches por intentar sacar un premio sin pagar, cuando de pronto la música bajó de volumen y varias luces empezaron a concentrarse en el escenario. Casi de inmediato, una reacción recorrió el local entero. Un presentador subió al escenario con una energía contagiosa, sujetando un micrófono con soltura, y apenas apareció bajo el reflector, gran parte del lugar empezó a aplaudir, silbar y gritar con emoción. Malik, Omar, Lenny y hasta Selene reaccionaron igual, golpeando la mesa, aplaudiendo o sonriendo con clara expectativa. Tori, en cambio, se quedó quieta, mirando alrededor con una mezcla de sorpresa y confusión, porque claramente todos parecían saber qué estaba a punto de pasar menos ella. Presentador. Y ya saben qué hora es. El grito fue suficiente para que el entusiasmo aumentara todavía más. Varias personas se pusieron de pie, otras alzaron los brazos, y una ola de silbidos y aplausos se extendió por todo el lugar. Público. ¡Wow! Omar. Y vamos. Lenny. Eso. Y por fin. Malik. Ya era hora. Tori giró el rostro hacia ellos con una ceja alzada, completamente perdida. Tori. ¿Qué está pasando? Malik apenas la miró, todavía sonriendo hacia el escenario. Malik. Solo espera. En el escenario, el presentador dio una vuelta sobre sí mismo antes de volver a alzar la voz con dramatismo perfectamente ensayado. Presentador. Díganme, Off the Street. ¿Están preparados para un nuevo Rhythm Rumble? La respuesta del lugar fue instantánea y brutal. Público. Sí, y la bicolor parpadeó una vez, viendo cómo hasta algunas personas cerca de la pista golpeaban las mesas con emoción. Presentador. Así me gusta. Ya conocen la dinámica. 2 personas subirán al escenario, cada una interpretará 2 canciones elegidas por ellas mismas, y el ganador se lleva gratis lo que haya pedido esta noche. Eso provocó otro estallido de aplausos, silbidos y gritos entusiastas. Incluso Tori tuvo que admitir que el ambiente era contagioso, aunque seguía sin entender por qué todos parecían vivir aquello como si fuera una final deportiva. Lenny. Vamos, vamos. Omar. A ver si hoy por fin alguien la baja. Tori. ¿A quién? Pero antes de que alguno le respondiera, el presentador alzó una mano, pidiendo silencio. El público obedeció poco a poco, aunque la expectativa seguía latiendo en el ambiente. Presentador. Y antes de empezar. Ya lo conocen. El hombre detrás del ritmo, el alma de esta locura, nuestro DJ favorito. El reflector giró bruscamente hacia la parte trasera del escenario. Presentador. Zayn Mercer. La luz cayó sobre Zayn, que estaba de pie junto a la consola, y el chico levantó una mano con una sonrisa gradeada, saludando al público como alguien que claramente ya estaba acostumbrado a ese nivel de atención. Zayn. ¿Qué tal, gente? Una nueva ola de aplausos y silbidos llenó el lugar. Tori abrió un poco más los ojos, sorprendida. Tori. ¿Zayn es el DJ? Malik. Sí. Te dije que ese tipo estaba metido en demasiadas cosas. Omar. Cuando no está rompiendo reglas, está aquí armando el ambiente. El presentador volvió a tomar el control del escenario con facilidad, caminando de un lado al otro. Presentador. Y esta noche tenemos a 2 participantes. La primera, ya la conocen muy bien. Lleva 2 meses invicta. Nadie ha logrado quitarle la corona. Hasta ahora sigue siendo la reina de este lugar. Hizo una pausa dramática. Presentador. Selene Vargas. Toda la atención cayó sobre la mesa. Selene sonrió con seguridad, con esa mezcla de frialdad y confianza que parecía hecha a medida para ese momento. Se puso de pie con calma, alzó una mano hacia el público y empezó a caminar hacia el escenario mientras recibía aplausos, silbidos y varios gritos con su nombre. Público. Selene. Selene.
Selene. Tori siguió el movimiento con sorpresa genuina. No esperaba eso. No esperaba que Selene fuera precisamente ese tipo de figura dentro del lugar. Y, a juzgar por la reacción de todos, estaba claro que no se trataba de una simple participante más. Lenny. Te lo dije, nadie la ha bajado todavía. Omar. Es insoportable cuando gana. O sea, siempre. Malik. Técnicamente tiene con qué presumir. Tori volvió la vista al escenario justo cuando el presentador retomó la palabra. Presentador. Pero esta noche tenemos algo raro, algo poco común, alguien nuevo. La bicolor sintió un leve malestar en el pecho antes siquiera de escuchar el nombre. Presentador. Así que denle una cálida bienvenida a Victoria Blaze. Por un segundo, Tori se quedó completamente inmóvil. El ruido del lugar pareció golpearla de frente. Varias cabezas se giraron, algunos empezaron a aplaudir por simple entusiasmo, otros por curiosidad, y el reflector tardó apenas un instante en empezar a buscarla entre las mesas. La ansiedad le subió por el cuerpo con una rapidez que detestó. No quería eso. No quería atención. No quería ser exhibida frente a todo el lugar. Giró la cabeza de golpe hacia Malik con una mirada claramente molesta. Tori. ¿Fuiste tú? Malik levantó ambas manos con una sonrisa divertida, aunque relajada, dejando claro que no se sentía culpable en lo más mínimo. Malik. No. Fue Zayn. Tori se llevó una mano al rostro con pura frustración, masajeándose la frente. Tori. Lo voy a matar. Omar. Eso suena justo. Lenny. Aunque primero tendrás que sobrevivir arriba. Tori seguía sin moverse. La luz ya la había encontrado, y los aplausos alrededor no hacían más que reforzar esa horrible sensación de ser observada por demasiadas personas al mismo tiempo. Malik entonces se inclinó un poco hacia ella y habló con un tono mucho más tranquilo, sin burlarse, pero con esa sinceridad relajada que solía usar cuando quería convencerla de algo. Malik. Si no subes, todos aquí te perderán el respeto. Y van a pensar que eres una cobarde. Tori giró la cabeza muy lentamente hacia él. Tori. Eres increíblemente manipulador cuando quieres. Malik. Lo sé. La bicolor soltó un suspiro largo, cargado de desgano o resignación. Luego cerró los ojos un segundo, como si intentara reunir paciencia, y finalmente se puso de pie. En cuanto lo hizo, el reflector la encontró de lleno y una nueva ola de aplausos recorrió el lugar. Tori tuvo que contener el impulso de girarse y volver a sentarse. Pero no lo hizo. Enderezó la espalda, sostuvo la compostura y empezó a caminar hacia el escenario, sintiendo cada par de ojos sobre ella. Mientras avanzaba, Malik la siguió con una sonrisa tranquila desde la mesa. Parecía preocupado. Ni tenso. Para él todo aquello era parte normal del ambiente, y esa calma, aunque irritante en ese momento, era casi lo único que impedía que Tori se diera media vuelta. Subió al escenario y se colocó al lado del presentador, a una distancia prudente de Selene, que la observó de arriba abajo con una expresión altiva, casi divertida. La pelinegra no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No esperaba gran cosa de ella. Y eso, en lugar de intimidar a Tori, empezó a encender otra cosa en su interior. Competencia. El presentador, por su parte, sonrió con entusiasmo al verla allí. Presentador. Muy bien. Antes que nada, un aplauso para Tori por subir. Pocos se animan a este escenario, y muchos menos cuando enfrente tienen a nuestra reina del lugar. El público reaccionó con silbidos, aplausos y algunos gritos de ánimo. Tori respiró hondo, intentando que la ansiedad no se le notara demasiado. A su lado, Selene seguía con esa postura elegante y confiada, mirándola como si aquello fuera un trámite más antes de sumar otra victoria. Y eso terminó de molestar a la bicolor. Tori. ¿Con qué esas tenemos, C? Sus ojos se encendieron debido a su don, te voy a hacer caer. El presentador levantó una mano para marcar la siguiente parte de la dinámica. Presentador. Tienen 10 minutos. Elijan sus canciones con Zayn, prepárense, y denos un duelo que valga la pena recordar. El público volvió a aplaudir con fuerza mientras ambas chicas daban media vuelta y caminaban hacia la parte trasera del escenario, donde Zayn las esperaba junto a la consola con una sonrisa demasiado entretenida para el gusto de Tori. Apenas llegó a la parte trasera del escenario, Tori se fue directamente encima de Zayn. La frustración que había estado conteniendo desde que escuchó su nombre frente a todo el local se concentró entera en ese momento, y antes de que el DJ pudiera siquiera saludarla, la bicolor lo sujetó de la camisa y lo obligó a inclinarse hacia ella. Su mirada ardía de enojo contenido, mientras las luces del escenario, la música de fondo y el ruido del público seguían latiendo alrededor como si nada. Tori.
¿Por qué demonios me anotaste en esta batalla? Zayn parpadeó varias veces, claramente perdido más que asustado, alzando un poco las manos por reflejo. Zayn. ¿Eh? No lo habías pedido tú. La respuesta hizo que el enojo de Tori se congelara por un instante, transformándose en desconcierto. Sus cejas se fruncieron y aflojó apenas el agarre de la camisa del chico, sin soltarlo todavía. Tori. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Zayn terminó de recomponerse un poco, todavía inclinado hacia ella por la manera en que lo tenía atrapado. Zayn. Malik me dijo que te anotara. Pero también me dijo que eras muy tímida para hacerlo tú misma, así que me pidió que te incluyera sin avisarte porque supuestamente tú se lo habías pedido a él. Por un segundo, Tori se quedó inmóvil. Luego, lentamente, soltó la camisa de Zayn y giró el rostro hacia el frente del escenario, buscando con la mirada a Malik entre las mesas. Y ahí estaba, sentado con total tranquilidad, observándola con una sonrisa inocente que no engañaba a nadie. Tori lo miró con una expresión tan cargada de amenaza que incluso desde la distancia se entendía perfectamente. Tori. Cuando baje de Aku, te voy a matar. Desde la mesa, Malik se llevó una mano al pecho y luego tragó saliva de forma exagerada, fingiendo un nerviosismo repentino que resultaba tan poco creíble como irritante. Malik. ¡Qué miedo! Omar soltó una carcajada, Lenny se tapó la boca para no reír más fuerte y hasta algunas personas cercanas al escenario que habían alcanzado a notar el intercambio empezaron a murmurar divertidas. Malik, lejos de parecer arrepentido, seguía viéndose demasiado satisfecho consigo mismo. A un lado, Selene, que hasta ese momento había observado la escena con los brazos cruzados y una paciencia bastante limitada, decidió intervenir de una vez. Dio un paso hacia Zayn, apartando la atención de Tori con la seguridad de alguien que ya conocía demasiado bien el terreno que pisaba. Selene. Yo voy a cantar mi pista favorita. Zayn asintió enseguida, agradecido de poder volver a algo más sencillo, y empezó a mover rápidamente algunas ventanas en la laptop para preparar la canción. Zayn. Claro. Dame un segundo. Mientras organizaba todo, levantó la vista hacia Tori, que todavía seguía lanzándole miradas asesinas a Malik desde el otro extremo del escenario. Zayn. ¿Y tú? ¿Qué canción vas a cantar? La bicolor volvió la atención hacia él, respiró una vez con más calma y luego hizo un pequeño gesto hacia la laptop. Tori. ¿Puedo ver algún catálogo de canciones primero? Zayn. Sí, claro. El chico giró la laptop hacia ella, mostrándole la lista de temas disponibles. Tori se inclinó un poco, repasando con rapidez los nombres mientras el murmullo del público seguía creciendo del otro lado del escenario. Su mente aún estaba irritada por la trampa de Malik, pero poco a poco esa molestia empezaba a canalizarse en otra cosa. Competencia. Concentración. Esa necesidad tan propia de ella de no dejarse aplastar por nadie una vez que ya estaba metida en una situación. Pasó varias opciones con la vista, sin detenerse demasiado, hasta que de pronto encontró una. Se quedó quieta. La leyó una vez más, y luego señaló la pantalla. Tori. Voy a cantar esa. Zayn siguió su dedo con la mirada y, apenas reconoció el título, abrió un poco más los ojos. La sorpresa fue inmediata. Zayn. Vaya, elegiste una canción complicada. Tori se enderezó despacio, ya con una expresión mucho más firme. Tori. ¿Hay algún problema? Zayn negó con una sonrisa que mezclaba diversión y genuina curiosidad. Zayn. Ninguno. Al contrario. Solo no esperaba que fueras por esa. Pero la pondré. La bicolor asintió y entonces se giró hacia el frente, observando por fin al público con verdadera atención. Las luces, el ruido, las expectativas, las personas reunidas esperando ver qué harían dos chicas sobre un escenario. No era exactamente la misma cantidad de gente que aquella vez en el festival cultural, pero la sensación era parecida. Esa mezcla entre exposición, presión y el peso de saber que todos la estaban mirando. Durante un segundo, la memoria de Akelia regresó con bastante claridad. El escenario. Las luces. La tensión previa. Y también esa parte de ella que sabía transformarlo todo en impulso cuando no tenía otra salida a unos pasos de distancia. El presentador se acercó a Zayn para intercambiar unas cuantas palabras rápidas mientras terminaban de preparar la pista. Tori no alcanzó a oír todo, pero tampoco le importó. Ya estaba demasiado concentrada en lo que venía. Selene esperaba con una calma altiva, claramente acostumbrada a aquello, mientras la bicolor permanecía erguida, con la vista fija al frente y el pulso ajustándose poco a poco al ritmo de su propia determinación. Un instante después, el presentador volvió al centro del escenario con el micrófono en mano, sonriendo con esa energía exagerada que encendía tan fácilmente al lugar. Presentador.
Muy bien, Off the Street. Y vamos a empezar esta noche como corresponde. La primera canción del Rhythm Rumble será interpretada por nuestra reina invicta. El público reaccionó de inmediato, anticipando el nombre incluso antes de escucharlo. Presentador: Selene Vargas. Los aplausos y silbidos llenaron el local mientras Selene daba un paso al frente con total seguridad, lista para abrir la noche. Tori se mantuvo en su sitio, observando en silencio, con la respiración mucho más estable que unos minutos atrás. La música comenzó a sonar con un ritmo reconocible y envolvente, y apenas las primeras notas llenaron Off the Street. Una parte del público reaccionó con emoción inmediata. Silbidos, aplausos y gritos de entusiasmo se mezclaron en el ambiente. Mientras las luces del escenario adquirían un tono más suave y llamativo, bañando a Selene con un brillo que parecía hecho a su medida. Selene, cantando. Come on, yeah, oh, wow, come on, La pelinegra se mantuvo en el centro del escenario con una seguridad de alguien que conocía perfectamente ese terreno. No había nervios en su postura ni duda en su expresión. Solo una calma elegante, casi provocadora, que hacía evidente por qué llevaba 2 meses invicta. Selene, cantando. I feel like I bebe en lo que active for a century flonel in it's waiting for someone to release your licking your lips and blowing kisses my way but that don't mean I'm gonna give it away baby. Su voz salió limpia y controlada, con una suavidad seductora que encajó de inmediato con la vibra de la canción. No necesitó exagerar nada. Bastó con la manera en que sostenía cada frase, con ese tono juguetón y sugerente que parecía envolver al público con facilidad. Selene, cantando, my body's saying. Let's go, bad my heart is saying. No, desde uno de los costados del escenario, Tori observó en silencio, analizando cada detalle. Selene no solo estaba cantando bien. Estaba construyendo una atmósfera y lo peor, o quizá lo más evidente, era que buena parte de esa atmósfera estaba dirigida hacia Malik. Selene, cantando. If you wanna be with me baby, Teresa Price Topax Imagenie in a bottle, baby, you gotta rub me the right way, yeah, if you wanna be with me can make your wish come true you gotta make a big impression, oh, yeah, gotta like what you do. La pelinegra comenzó a moverse por el escenario con soltura, dejando que el ritmo marcara sus pasos, se deslizaba con la seguridad de alguien que sabía perfectamente cómo usar su presencia. Selene, cantando. Imagenie in a bottle, baby you gotta rub me the right way, on me imagenie in a bottle, baby come on and let me out. Cada tanto, sus ojos se desviaban hacia la mesa donde estaba Malik, sosteniendo la mirada un segundo de más antes de continuar. Como si quisiera dejar claro para quién estaba interpretando realmente la canción. Selene, cantando. The music's banging and the lights down low just one more dance and then we're got to go waiting for someone one it's me, hormones racinad the speed of light but that don't mean it's gotta be tonic, yeah, baby. Desde la mesa, Lenny sonrió de lado al notar el evidente juego de miradas. Omar soltó una pequeña risa y apoyó un brazo sobre la mesa, claramente entretenido por la situación. Malik, en cambio, seguía sentado con total tranquilidad, sin verse incómodo ni particularmente impresionado. Estaba relajado, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y la vista fija en el escenario, como si aquello fuera una escena bastante habitual para él. Tori registró eso enseguida. Selene estaba cantando como si quisiera atravesarlo con cada verso, pero Malik no parecía alterarse en lo más mínimo. Selene, cantando. My body's saying. Let's go, bad my heart is saying. No, if you wanna be with me baby, Teresa Price Topas Imagenie in a bottle, Agenie in a bottle, you gotta rub me the right way, oh, yeah, if you wanna be with me, I can make your wish come true, oh, just come and set me free, baby and rive with you. El público empezó a entrar más en calor a medida que avanzaba la canción. Algunas personas acompañaban el ritmo con palmas, otras cantaban por lo bajo y unas cuantas simplemente observaban a Selene con atención, atrapadas por la seguridad con la que dominaba el escenario. Ella lo sabía. Se notaba en la forma en que sonreía apenas al terminar ciertas líneas, en cómo levantaba el mentón o alargaba ciertas palabras con una intención que no pasaba desapercibida. Selene, cantando. Imagenie in a bottle, baby you gotta rub me the right way, on me imagenie in a bottle, baby come on and let me out. Selene avanzó unos pasos hacia el borde del escenario, inclinándose apenas hacia el público con una soltura casi felina.
La luz recortaba su figura con elegancia, y su cabello negro se movía levemente con cada giro de cabeza. Selene, cantando. Imagine in a bottle, baby, gotta rub me the right way, oney, if you wanna be with me, imagine in a bottle, baby come on and let me out. La canción parecía quedarle demasiado bien, como si hubiera sido hecha para alguien con su presencia. No buscaba potencia bruta. No lo necesitaba. Su fortaleza estaba en la actitud, en la manera en que hacía que cada frase sonara como una provocación cuidadosamente medida. Selene, cantando. My body's saying. Let's go, bad my heart is saying. No, Tori mantuvo los brazos cruzados, con la vista fija en ella, sin desviar la atención en un segundo. No estaba intimidada, pero tampoco era tan necia como para negar lo evidente. Selene tenía experiencia. Tenía dominio del escenario. Y sabía usarlo. Un público la conocía, la esperaba, la seguía. Todo en aquella escena jugaba a su favor, pero, lejos de achicarla, eso solo empezó a despertar más esa parte competitiva de la bicolor, porque si esa era la clase de rival que tenía enfrente, entonces la batalla valdría realmente la pena. Selene, cantando. If you wanna be with me baby, Teresa tries to pay, imagine in a bottle, you gotta rub me the right way, En otro momento de la canción, la peli negra giró sobre sí misma con suavidad, dejó que el ritmo la guiara y volvió a buscar con la mirada a Malik. Esta vez la intención fue todavía más clara. Hubo una sonrisa lenta, casi íntima, y una pausa exacta en la que parecía que el resto del lugar desaparecía para ella. No hacía falta decir nada para entender lo que estaba haciendo. Aquello era una dedicatoria en todo menos en nombre. Una forma muy directa de recordarle a todos, y sobre todo a Tori, que Selene no pensaba compartir el centro de atención con facilidad. Selene, cantando. If you wanna be with me, it can make bourish come truthful you gotta make a big impression gotta like what you do, yeah. Lenny se inclinó un poco hacia Omar, murmurándole algo al oído sin dejar de sonreír. Mientras el heteromorfo soltaba una exhalación divertida. Malik siguió igual de tranquilo, observando la presentación con una calma que, para Tori, empezaba a resultar curiosamente irritante. Ni se tensaba, ni se sonrojaba, ni parecía especialmente arrastrado por el show que Selene estaba montando frente a todos, solo la miraba como alguien que aprecia una actuación bien hecha sin perder la cabeza por ello. Selene, cantando. If you wanna be with me, baby, Teresa tries to pay, yeah, imagine in a bottle, yeah, in a bottle, baby, you gotta rub me the right way, La canción siguió creciendo y el público respondió con más fuerza. Algunos silbaron cuando Selene sostuvo una nota con elegancia, otros levantaron los brazos, cerca de la pista varios empezaron a moverse otra vez con más energía. Off the Street estaba completamente dentro del juego. La reina del lugar estaba haciendo exactamente lo que se esperaba de ella. Encender el ambiente, dominar la atención y reforzar por qué seguía invicta. Selene, cantando. If you wanna be with me, yeah, it can make your wish come true just come and set me free, baby and RLLB with you. Ya en el último tramo, la peli negra mantuvo intacto el control de su voz y de la escena. No se la veía forzada. No se la veía dudar. Cada gesto estaba medido, cada mirada tenía intención, y cada segundo parecía calculado para dejar una impresión más fuerte que el anterior. Cuando dirigió una vez más sus ojos hacia Malik, acompañando el cierre de una de las líneas finales con una sonrisa cargada de confianza, el mensaje quedó completamente claro. Selene, cantando. Imagine in a bottle, baby come on and let me out. La canción terminó entre aplausos inmediatos, silbidos y vítores que recorrieron todo el local. Selene dejó que el último eco se asentara un segundo antes de bajar el micrófono y sonreír con esa seguridad orgullosa de quien sabía perfectamente que acababa de dejar la vara alta. Dio un pequeño giro, saludó al público y recibió la ovación como si fuera lo más natural del mundo. Público. 0, 0, 0, 0, 0. Desde la mesa, Omar dejó escapar una risa breve y negó con la cabeza, impresionado. Omar. Sí, no por nada sigue invicta. Lenny. Lo hizo muy bien. Muy bien. Zayn alzó una mano desde la consola, reconociendo la presentación con una sonrisa satisfecha, mientras el presentador regresaba al centro del escenario aplaudiendo con entusiasmo. Selene dio un paso hacia atrás, pero antes de apartarse del todo, giró apenas la cabeza hacia Tori. No hizo falta que hablara. La altivez en su mirada bastó. Era un desafío.
Uno elegante, silencioso y afilado. Y Tori lo recibió de frente, sosteniéndole la mirada sin ceder ni un poco, sintiendo como la ansiedad inicial se terminaba de transformar en otra cosa mucho más útil. Los aplausos tardaron varios segundos en bajar. Off the Street seguía vibrando con la energía que Selene había dejado sobre el escenario, y la pelinegra lo recibió todo con una sonrisa confiada, respirando con calma mientras daba un pequeño paso hacia atrás. El presentador regresó al centro con el micrófono en la mano, claramente encendido por la reacción del público, y alzó un brazo antes de hablar, esperando apenas a que el ruido disminuyera lo suficiente. Presentador. Eso fue exactamente lo que esperaba de nuestra reina. Y vamos, denle otra vez el ruido que se merece Selene Vargas. El lugar respondió con otra ola de aplausos, silbidos y algunos gritos con el nombre de la pelinegra. Selene alzó una mano en señal de saludo, girando apenas el rostro hacia el público con esa seguridad impecable que parecía acompañarla a todas partes. Presentador. 2 meses invicta, y después de algo así, ya veo por qué nadie la ha podido bajar del trono. Voz, actitud, presencia, Selene, esta noche volviste a dejar la vara por las nubes. La pelinegra inclinó apenas la cabeza con una sonrisa satisfecha, aceptando el elogio como si fuera simplemente la confirmación de algo que ya sabía. Entonces el presentador giró sobre sí mismo con energía renovada y caminó hacia el otro lado del escenario, donde Tori aguardaba en silencio. La luz comenzó a moverse con él hasta detenerse sobre la bicolor. Aunque Tori ya se había estabilizado por fuera, por dentro todavía sentía ese latido incómodo de la exposición. Aún así, mantuvo la espalda recta, la expresión firme y la mirada al frente. Presentador. Pero esto todavía no termina, Off the Street. Porque esta noche, enfrentando a nuestra reina invicta, tenemos a una nueva retadora. La reacción del público fue inmediata. No tan ensordecedora como con Selene, pero sí cargada de expectativa, curiosidad y entusiasmo por ver cómo respondería alguien que acababa de entrar al juego. Presentador. Algunos ya la conocen de nombre. Otros apenas la están viendo por primera vez. Pero una cosa está clara, hay que tener mucho valor para subir a este escenario cuando enfrente tienes a una bestia como Selene Vargas. Varios silbidos y aplausos se mezclaron entre risas del público. Tori sostuvo la compostura, aunque por dentro sintió como la competencia terminaba de afirmarse en su pecho. Si querían verla como la novata de la noche, estaba bien. Eso solo hacía más fácil sorprenderlos, presentador. Así que denle una bienvenida como se debe a Victoria Blaze. El presentador terminó de apartarse y la música empezó a sonar. A diferencia del ambiente que había dejado Selene, la nueva pista entró con una fuerza mucho más áspera, más frontal, como si desde la primera nota dejara claro que lo que venía no era seducción ni juego, era desafío. Era resistencia. Era una respuesta. En cuanto el instrumental comenzó a expandirse por Off the Street, una parte del público reaccionó con sorpresa inmediata, y luego con una emoción distinta, más intensa, al reconocer la canción. Varios levantaron la voz, otros golpearon las mesas con entusiasmo, y algunos simplemente se quedaron mirando el escenario con mucha más atención que antes. Tori, cantando. After all you put me through you think it spice you but in the end, I wanna thank you cause you made metal much stronger. La voz de Tori salió con una firmeza que rompió de inmediato cualquier imagen de duda que hubiera podido quedar sobre ella. Su tono fue directo, cargado de una fuerza contenida que encajó perfectamente con la canción, como si cada palabra encontrara un lugar demasiado natural dentro de ella. Desde la primera línea, quedó claro que no estaba intentando copiar a nadie ni adornar demasiado su interpretación. Lo suyo era más crudo. Más honesto. Más filoso. Tori, cantando. Well, if you think now you think that you are true is uno, if couldn't trust, called your bluff time is up, cause TVA de no. El público lo notó enseguida. La energía del lugar cambió poco a poco, dejando atrás la vibra juguetona que Selene había dominado y entrando en algo mucho más emocional y poderoso. Tori no se movía por el escenario con sensualidad ni buscaba envolver a nadie con miradas calculadas. Su presencia funcionaba de otra manera, era la de alguien que se plantaba de pie frente a todos con la intención de decir, aquí estoy, y no pienso retroceder. Tori, cantando. You are there by my side always down for the ride but your joy ride just came down in flames cause your great sold me out in shame. Desde un costado, Selene observó con los brazos cruzados, pero esta vez una sonrisa apareció en su rostro al reconocer la canción de su artista favorita lejos de mostrarse incómoda o tensa.
Comenzó a mover uno a cabeza suavemente al ritmo de la instrumental, casi con aprobación, como si aquella elección le hubiera parecido mucho más interesante de lo que esperaba de Tori. Tori, cantando. After all of the stealing and cheating you probably think that all resentment for you but you, oh no, you're wrong cause if it wasn't for all that you tried todo you wouldn't know just how capable you want to put rock so I wanna say thank you, cause it. Tori dio un par de pasos al frente, sosteniendo el micrófono con firmeza mientras el ritmo la empujaba cada vez más hacia el centro absoluto de la escena. Las luces la recortaban con tonos fríos e intensos, resaltando la dureza de su expresión y el brillo decidido de sus ojos. El escenario, que al principio parecía una trampa, empezaba a convertirse en terreno propio. Tori, cantando. Makes metad much stronger makes me work a little bit harder makes metad much wiser so thanks for making me a fighter me learn a little bit faster my skin a little bit thicker makes metad much smarter so thanks for making me a fighter yeah. En la mesa, Malik seguía observándola con una calma que ahora tenía algo de orgullo silencioso. Ya no sonreía tanto como antes. Estaba atento. Muy atento. Sabía que Tori había dejado de pensar en la multitud desde el momento en que encontró el tono de la canción. Omar, que al principio solo parecía curioso, se había inclinado hacia adelante con los ojos fijos en ella. Lenny también había dejado de bromear. La estaban mirando con verdadera sorpresa, como si no esperaran que alguien tan cerrada, tan tensa y tan reservada, pudiera volverse tan contundente en cuanto tenía un micrófono en la mano. Tori, cantando. Never saw it coming all of your backstabbing bust so you could cash in on a good team before uno realized your game. La voz de la bicolor ganó todavía más presencia a medida que avanzaba la canción. No porque intentara sonar más grande de lo que era, sino porque la emoción detrás de cada frase empezaba a empujar con más fuerza. Había rabia en su interpretación. Había orgullo. Había cicatrices invisibles latiendo debajo de cada verso. Incluso para quienes no conocían nada de su vida, resultaba imposible no sentir que aquella canción le pertenecía de una forma especial. Tori, cantando. Une art you're going round playing the victim of but don't even begin feeling him the want to blame cause you do your own grave. Varias personas del público empezaron a reaccionar con más intensidad. Algunos alzaron los brazos. Otros acompañaban el ritmo con la cabeza o golpeando las mesas. La atención ya no estaba repartida entre el morbo de la novata contra la reina ni entre la curiosidad del duelo, ahora la gente estaba entrando de L1 no es la interpretación de Tori. Y eso se notaba en el silencio creciente entre las líneas, en cómo el murmullo de fondo se apagaba cada vez que ella sostenía una frase con más fuerza. Tori, cantando. After all of the fights and the guess who wanted to hurt me but that won't work anymore no more, it's over cause if it wasn't for all of your torture you wouldn't know how to bet is why no one never back down so I wanna say thank you, cause it. Tori levantó un poco más el mentón, sosteniendo el escenario con una seguridad cada vez más sólida. Su voz no era suave ni juguetona como la de Selene. Era intensa. Ligeramente áspera en los momentos exactos, y eso hacía que la canción sonara todavía más auténtica en ella. No estaba tratando de conquistar al público con encanto. Lo estaba ganando a fuerza de carácter. Tori, cantando. Makes metad much stronger makes me work a little bit harder makes metad much wiser so thanks for making me a fighter me learn a little bit faster my skin a little bit thicker makes metad much smarter so thanks for making me a fighter. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia el frente, no buscando a una persona concreta, sino atravesando el lugar entero como si estuviera mirando más allá del local, más allá de Sentinel, más allá de todas las cosas que habían intentado doblarla sin conseguirlo. Esa sensación fue tan clara que hasta Malik la sintió desde la mesa. Tori estaba cantando para todos, sí. Pero también estaba cantando para sí misma. Como si la canción le permitiera poner en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo guardando bajo capas de control y silencio. Tori, cantando. How cold this man on to new turn out to be unused. So cruet. Could only say the God in you pretended not to say the truth you tried to hide your lies, disguise yourself through living in denial but in the end you would say, you won't stop me. Selene entrecerró apenas los ojos, pero ya no con altivez ni con esa frialdad distante del inicio. Ahora la miraba con una atención mucho más sincera, casi analítica mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Poco a poco, empezó a reconocer algo que no esperaba encontrar en Tori sobre ese escenario. No era solo una chica improvisando para no quedar mal. Había carácter en ella. Había presencia.
Y Jen, sobre todo, había una fuerza muy real en la manera en que se plantaba frente al público. Selene comenzó a respetarla en silencio. Tori, cantando. Una Mafiguteran 1, FM a Fighter, una Ain't Gonna Stop There is no turning back TVE de now. La pista siguió avanzando y con ella también la intensidad de Tori. Su voz subió con una potencia impresionante, limpia y bien sostenida, dejando ver un rango vocal mucho más alto de lo que cualquiera en Off the Street habría imaginado al verla subir. No había gritos vacíos ni esfuerzo descontrolado. Había precisión en la forma en que colocaba cada nota, incluso en los momentos más exigentes de la canción. Y precisamente por eso, el impacto fue todavía mayor. Varias personas del público no pudieron evitar abrir más los ojos, sorprendidas de verdad al escucharla, mientras el murmullo del lugar se apagaba poco a poco bajo el peso de esa voz que, lejos de quebrarse, parecía crecer con cada frase. Tori, cantando. Makes metad much stronger, makes me work a little bit harder, yeah, it makes metad much wiser, oh, yeah, so thanks for making me a fighter, made me learn a little bit faster, yeah, made my skin a little bit thicker, yeah, makes metad much smarter, yeah, so thanks for making me a fighter. El público terminó de entregarse en ese momento. Los aplausos entre líneas empezaron a crecer, algunos gritos de ánimo se mezclaron con el ritmo y varias personas que antes estaban de pie cerca de la pista se acercaron un poco más al escenario, queriendo ver mejor. Off the Street, acostumbrado a sus dinámicas y a sus reinas habituales, estaba descubriendo algo distinto en esa presentación. Algo menos estilizado, sí, pero mucho más visceral. Tori, cantando. You took the old forget but uno remember, cause y remember, uno remember you took the old forget but y remember, cause y remember, y remember. Lenny abrió los ojos un poco más, impresionada de verdad. Lenny. Vaya. Omar. Ese. No esperaba esto. Mike soltó una pequeña exhalación por la nariz, sin apartar la mirada de Tori. Malik. Sí que eres una caja de sorpresas, Tori. La respuesta no sonó arrogante. Sonó segura. Como si, de algún modo, él hubiera sabido desde el inicio que si Tori lograba conectar con la canción, no iba a dejar a nadie indiferente. Tori, cantando. Makes metad much stronger, makes me work a little bit harder, makes metad much wiser, so thanks for making me a fighter. Ya entrando en el último tramo, la bicolor se plantó con más firmeza en el centro del escenario, dejando que la fuerza de la canción terminara de atravesarla por completo. Cada gesto suyo se veía natural. Cada line parecía salir de un lugar demasiado real como para ser fingido. Las luces golpeaban sobre su figura, su cabello bicolor brillaba con intensidad bajo el reflector, y su voz mantenía ese filo desafiante que había ido creciendo desde el primer segundo. Tori, cantando. Made me learn a little bit faster, made my skin a little bit thicker, makes metad much smarter, so thanks for making me a fighter. Cuando llegó al cierre, Tori sostuvo el último impulso de la canción con una determinación feroz, como si no estuviera simplemente terminando una interpretación, sino rematando un golpe. Y cuando finalmente bajó un poco el micrófono, dejando que el eco de la pista terminara de asentarse, el lugar entero quedó en una fracción de segundo de silencio. Solo una. Porque al instante siguiente, Off the Street explotó. Aplausos. Silbidos. Gritos. Golpes contra las mesas. El ruido llenó el local con una fuerza brutal, mucho más intensa de la que había recibido al subir. Algunas personas se pusieron de pie. Otras alzaron los brazos. Y la reacción, lejos de sonar a simple cortesía por una buena presentación, tenía la fuerza real de quien acababa de ver algo que no esperaba, público. W0000000. Tori se quedó quieta durante un segundo, todavía con el pecho subiendo y bajando un poco más rápido, sintiendo como toda esa energía regresaba hacia ella desde el público como una ola. No sonrió de inmediato, todavía estaba demasiado dentro de la canción. Pero sus ojos sí cambiaron. Había fuego en ellos. Uno mucho más vivo que al inicio. Desde la mesa, Omar fue el primero en reaccionar con una carcajada incrédula. Omar. No. Eso fue una locura, Lenny. Malik. ¿Y dónde demonios la encontraste? Malik sonrió al fin, recostándose apenas en la silla con una tranquilidad casi ofensiva. Malik. Apareció de la nada misma. Estoy igual de sorprendidos que ustedes. A un costado del escenario, Selene no apartó la mirada de Tori. Llena no había superioridad en su rostro. Ahora había algo mucho más serio. Más competitivo. Más consciente.
Porque acababa de entender, igual que todos los demás, que aquella noche la novata no había subido para quedar bien. El último eco de la canción todavía parecía vibrar en el aire cuando el presentador volvió a subir al escenario casi de un salto, completamente eufórico, con el micrófono en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. Off the Street seguía encendido por la actuación de Tori, con aplausos que todavía no terminaban de apagarse del todo, y el hombre tuvo que alzar ambos brazos para captar la atención del público, aunque en realidad no necesitaba demasiado esfuerzo. El lugar entero estaba pendiente de él, todavía atrapado entre la energía desafiante que había dejado la bicolor y el impacto que generó verla responderle así a Selene en el escenario. Presentador. Y no, y yo quedé delirando con eso. El público respondió con otra oleada de gritos y aplausos, como si solo necesitara una chispa mínima para volver a estallar. Presentador. Les juro que hacía tiempo que no teníamos un rhythm rumble de este calibre. La reacción fue inmediata. El lugar explotó en gritos, palmas, silbidos y golpes contra las mesas. Algunas personas incluso se pusieron de pie, todavía demasiado encendidas por lo que acababan de ver. Desde un lado del escenario, Tori respiraba más controlada, aunque el calor del momento seguía recorriéndole el cuerpo. A su lado, Selene mantenía una sonrisa tranquila, pero ya no había rastro de la seguridad displicente del inicio. Ahora la noche había adquirido otro peso para ambas. El presentador dejó que el público descargara un poco más de toda esa emoción antes de volver a intervenir, moviendo la mano para calmarlos. Presentador. Bien. Y ya. Cálmense un poco, demonios. Porque eso significa que... Por esta noche, llegamos al momento final. Los gritos bajaron, aunque la tensión seguía viva en el ambiente. Presentador. Y ahora toca la votación. Eso bastó para que la expectativa regresara con más fuerza todavía. El hombre hizo un gesto amplio con el brazo, invitando a ambas chicas a acercarse al centro del escenario. Selene caminó con naturalidad, segura, acostumbrada a ese tipo de cierre. Tori lo hizo también, aunque con una calma distinta, más sobria, más contenida. Por fuera seguía firme. Por dentro, la adrenalina ya empezaba a bajar lo suficiente como para que su parte más racional volviera a tomar el control. El presentador se colocó entre ambas, giró primero hacia la bicolor y alzó el brazo en su dirección. Presentador. Primero, quiero escuchar esos aplausos para Victoria Blacel. El público respondió con entusiasmo real. Hubo aplausos fuertes, varios gritos de ánimo, silbidos y voces que la alentaban con fuerza desde distintos puntos del local. No fue una reacción tibia. Ni mucho menos. Tori la recibió sin cambiar demasiado la expresión, pero alcanzó a registrar la intensidad genuina con la que la estaban apoyando. El presentador dejó que el ruido se asentara un poco antes de levantar una mano para detenerlo. Presentador. Muy bien. Ahora, quiero escuchar el ruido para nuestra reina invicta. Aplausos para Selene Vargas. La respuesta fue todavía más grande. Una parte del público se puso de pie casi de inmediato. Los aplausos retumbaron con más fuerza, acompañados por gritos, silbidos y una ovación mucho más clara, más compacta, más propia de alguien que ya tenía el cariño habitual del lugar. Tori lo supo al instante. No necesitó mirar al presentador ni esperar un segundo más para entender el resultado. Había perdido. Pero no dejó que eso se reflejara en su rostro, no bajó la mirada. No apretó la mandíbula. No mostró molestia. Simplemente comenzó a aplaudir también, con una sonrisa serena en el rostro, aceptando el resultado con una elegancia callada que pocos habrían esperado de alguien tan competitiva. El presentador no tardó en señalar a la pelinegra con entusiasmo renovado. Presentador. Y la ganadora de esta noche es... Selene Vargas. La ovación se repitió con fuerza mientras Selene sonreía y se inclinaba hacia adelante en una pequeña reverencia, recibiendo la victoria con esa seguridad refinada que le salía tan naturalmente. Luego giró apenas el rostro hacia Tori y, por un breve instante, le dedicó una mirada distinta a las anteriores. Llena no había superioridad en ella. Solo reconocimiento. Después de eso, ambas se bajaron del escenario y regresaron hacia la mesa. Omar, Lenny y Malik las recibieron con aplausos apenas llegaron, todavía con la emoción de la noche latiéndoles encima. Omar. Eso estuvo brutal. Lenny. Las dos estuvieron incrédulas. Malik. Sí, eso sí fue una batalla de verdad. Pero Tori no respondió de inmediato. Apenas estuvo lo bastante cerca de la mesa, se dirigió directamente hacia Malik, lo sujetó de la camiseta con una mano y tiró de él hacia adelante hasta obligarlo a mirarla a los ojos.
El gesto fue tan rápido como firme, y el silencio cayó de golpe sobre el grupo. La expresión de Tori se volvió fría, aterradora. Su voz, cuando habló, salió baja y perfectamente controlada, que era precisamente uno que la hacía mucho más peligrosa. Tori. Que sea la última vez que tomas una decisión por mí. Malik tragó saliva, esta vez sin fingir tanto. Tori. Cero, te voy a mandar al hospital con tantas fracturas y huesos rotos, que van a tener que hacerte un esqueleto nuevo. El moreno asintió de inmediato, completamente quieto bajo la mirada de un ala bicolor. Malik. Entendido. Tori lo soltó, sin más, y volvió a sentarse en su lugar como si nada hubiera pasado, dejando detrás un silencio denso y las miradas fijas del resto del grupo. Omar y Lenny no dijeron una sola palabra. Selene, desde su asiento, la observó con una mezcla extraña de impresión y respeto. Malik se acomodó la camiseta con una calma mucho más prudente que la de antes, claramente consciente de que había tensado una cuerda que no debía volver a tocar. Entonces Tori tomó un par de papas fritas del cuenco del centro de la mesa, masticó una con tranquilidad y notó que ya quedaban pocas. Bajó la vista al recipiente apenas un momento antes de hablar con total normalidad. Tori. ¿Quieren pedir otra porción de papas? Los tres respondieron casi al mismo tiempo. Omar. St. Lenny. Sí, por favor. Selene. No tengo problema. Hasta Malika sintió con bastante rapidez. Malil. Sí, mejor otra. La transición fue tan absurda y tan natural al mismo tiempo que, por un segundo, nadie supo bien si reírse o seguir en silencio. Pero poco a poco la tensión se rompió sola. En la mente de todos quedó grabada una conclusión bastante clara. Jamás volverían a hacer enojar a Tori de esa manera. Y, curiosamente, eso no hizo que les cayera peor, más bien lo contrario, había algo en ella que resultaba refrescante precisamente por lo natural y sencilla que era. No fingía reacciones. No jugaba a ser alguien más agradable de lo que realmente era. No buscaba aprobación. Si algo le molestaba, lo decía. Si algo le gustaba, lo mostraba. Y esa honestidad brusca, pero auténtica, terminaba siendo mucho más fácil de soportar que la falsedad elegante a la que tanta gente estaba acostumbrada. La conversación retomó su curso poco a poco. Primero con un par de comentarios nerviosos, luego con más soltura. Lenny. Aún así, tu voz fue una locura, Omar. Sí, de verdad. No esperaba ese rango, Selene. Tienes técnica. No fue casualidad. Tori alzó apenas la vista hacia ella, sorprendida lo justo como para notarlo, pero no lo suficiente como para comentarlo. Tori. Gracias, Lenny. Y la forma en que te expresaste en el escenario, fue intensa, Omar. Parecía que estabas peleando con alguien invisible. Tori. Tal vez estaba peleando con demasiadas personas visibles. Eso arrancó una pequeña risa en la mesa. Selene. Se notó. Y funcionó. La bicolor tomó otra papa frita, mucho más relajada ya. Tori. Lo tomaré como un cumplido, Selene. Lo es. Mientras tanto, Malik observaba todo desde su lugar, algo más callado que antes, con una pequeña sonrisa escapándosele del rostro sin que él intentara ocultarla demasiado. La escena frente a él, Tori hablando ya con más soltura con el resto, recibiendo elogios sin incomodidad real, integrada aunque fuera de forma imperfecta a aquella mesa, le resultaba extrañamente agradable. Conocerla había sido algo refrescante para su vida estructurada. Tori no era simple. No era fácil, no era cómoda. Pero era real. Y eso, para alguien como Malik, tenía muchísimo más valor que cualquier otra cosa.